bueno es Dios y digno de ser alabado. Grandes son sus misericordias que se renuevan cada día. Aleluya. Vamos a hablar hoy algo bien precioso, y es algo que el título dice: háblale a la peña. Y es el Señor quien está dándonos esta indicación: háblale a la peña. Es Dios quien nos habla el día de hoy. Es Dios quien nos invita a una conversación, nos invita a tener una comunión con Él. Y en el capítulo 20, versículo 8 del libro de Números, no voy a leer todo el versículo, pero dice: hablar a la peña para que la peña dé su agua. Háblale a la peña, dice el Señor, para que la peña dé su agua. Nosotros conocemos que esta peña, esta gran roca, es el Señor. Nosotros entendemos esto a través del resto de la Escritura, a través del Nuevo Testamento, con la revelación que nos deja saber el Nuevo Testamento a través de Pablo y otros apóstoles que nos hablan acerca de esta roca, nos dejan saber que esta roca es Jesucristo, quien proveyó agua, sustento, vida para este pueblo en necesidad. Pero esta es la segunda vez que se le indica a Moisés y a Aarón que vayan y saquen agua de la peña. La primera vez le dijo Dios: toma tu vara y golpea la peña. En esta segunda ocasión le dijo, indicándole: háblale a la peña. Ahora, en la historia nosotros sabemos que Moisés, frustrado por todas las cosas que habían pasado, y vamos a entender todo este pasaje, vamos a ir un poco a la historia. Moisés, en esa frustración, golpeó la roca 2 veces y de ella brotó agua. Pero entonces Dios le dijo: porque has golpeado la peña, no introducirás tú al pueblo a la tierra de la promesa, ni tú ni Aarón. Este es el año, el último año del recorrido en el desierto. El capítulo 20 del libro de Números brinca del último versículo del capítulo 19, se transporta muchos años después, al final del recorrido, al final de los 40 años de recorrido en el desierto. En ese año muere Miriam. En el primer versículo que ustedes ven del capítulo 20, ustedes van a ver que murió María o Miriam y fue sepultada. Ese mismo año murió Aarón también, fue al monte y murió y fue sepultado. Y en su lugar quedó su hijo Eleazar. Después moriría Moisés, pero él no fue enterrado, sino por Dios. Dios lo enterró y nadie sabe dónde lo enterró Dios, para que el pueblo de Dios no lo idolatrara, no tomara eso para idolatría. Vamos a ver entonces en la historia. Nosotros vamos a ver que tenemos estos encuentros con Dios, con la peña, con lo que es Jesucristo en nuestro recorrido por el desierto. Hay muchas cosas que se hablan en muchos estudios. Ustedes van a ver que el desierto representa tiempo de prueba, y en realidad es tiempo de prueba, pero a mí me gusta también hablar del tiempo de enseñanza. Dios nos lleva a nosotros a un lugar desértico, a un lugar desolado, a un lugar donde no hay las distracciones que se encuentran en el mundo, no hay nada más sino solamente lo que Dios quiere mostrarnos, y allí nosotros somos probados.
Nosotros vamos a ver que cuando Jesús fue ungido por el poder del Espíritu de Dios, fue llevado también al desierto y ahí pasó 40 días y 40 noches, durante los cuales Satanás, el enemigo, el diablo, el chamuco, como quieras llamarle, tentó a Jesús. Pero Jesús tuvo victoria sobre él. El pueblo de Dios también asimismo fue llevado 40 años al desierto para ser también enseñado y también para ser probado. En él nosotros encontramos el primer encuentro, y el primer encuentro nosotros lo vemos en Éxodo 17, versículo 6. Así que vamos a regresar unas páginas ahí en tu Biblia al libro de Éxodo, capítulo 17, y esta vez vamos a estar recorriendo la palabra, así que esgrimeros del Señor, ¿verdad? Aquellos que saben andar por toda la palabra, vamos a tener oportunidad hoy de ir a través de toda la Escritura, ¿verdad? Entonces, capítulo 17, versículo 6 dice: He aquí, yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, golpearás la peña y saldrá de ella agua y beberá el pueblo. Y así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos de Israel. Pero el lugar fue llamado Masah y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo: ¿es pues Jehová entre nosotros o no? El pueblo de Dios no siempre ha sido un pueblo maravilloso, un pueblo victorioso. Ha tenido su tiempo, y esta es nuestra herencia también, porque nosotros hemos sido incluidos en lo que es el pueblo de Dios. Nosotros somos parte del pueblo de Dios, así que esta es nuestra historia, y nuestra historia contiene murmuraciones. Nuestra historia contiene tiempos en los cuales nosotros decimos: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en estas cosas que estamos atravesando, en estos problemas en los cuales nos encontramos? No sale una petición a Dios: Señor, manifiéstate, Señor, tú eres el Dios de los imposibles, Señor Santo, ven y trae. No, decimos: ¿por qué Dios me ha metido en este problema? ¿Por qué Dios me ha traído a atravesar estas cosas? ¿Por qué el Señor me ha metido en esta enfermedad, en esta situación financiera, en este problema emocional? Y nos quejamos contra Dios. No con Dios, sino contra Dios. David en muchas ocasiones fue llevado a muchas situaciones muy adversas, situaciones muy difíciles. Fue perseguido como un perro por el rey, pero él se quejaba con Dios, no contra Dios. Él iba y decía: Señor Santo, mira qué está sucediendo. Pero él no se quejaba hablando acerca de: miren lo que Dios me ha hecho, sino: Señor, tú que me has puesto en esto, tú puedes librarme. Si tú me has puesto aquí, yo sé que tú darás juntamente con la prueba la salida. Amén. Este tiempo, el pueblo de Dios acababa ellos de ver la manifestación tan poderosa de 10 plagas en Egipto. No cualquier plaga, pero 10 cosas milagrosas que hizo Dios para librar al pueblo de esclavitud. El pueblo de Dios estuvo no un año, no 40 días, no estuvo 40 años, sino estuvo 400 años en cautiverio. Si tú lo pones en perspectiva, hermano, esta es una prueba a la 10, ¿verdad? 40, 10 veces 40. El pueblo de Dios había sido oprimido,
sus hijos matados, sus varones oprimidos, esclavizados. Habían hecho lo que querían de ellos. Y había subido un clamor de ellos: Señor, libéranos, líbranos de esto. Y Dios escuchó el clamor y levantó a un caudillo llamado Moisés. Trajo Dios liberación. El pueblo de Dios fue libertado. Inmediatamente que fue libertado, vino la primera prueba. La primera prueba, cuando ellos estuvieron frente al mar. Y cuando ellos se vieron frente al mar y el ejército del faraón atrás de ellos, ellos no dijeron: Moisés, clama a Dios para que el mismo milagro que hizo allá lo haga ahora y nos libre de esta situación. Sino dijeron: ¿por qué nos has traído a morir aquí? Que no estábamos bien allá en Egipto. El pueblo de Dios, nosotros mismos, venimos vez tras vez con estas murmuraciones, diciendo: ¿por qué nos has metido en esto si yo estaba bien en el mundo? No estabas bien en el mundo. Nunca estuviste bien en tu vida anterior sin conocer a Dios. Pero te parece a ti que estabas mejor. Y Dios le dijo a Moisés: Moisés, levanta tu vara y abre el mar. Y el mar se abrió y pasaron en seco. No nada más pasaron en seco, pero cuando el ejército de Faraón entró ahí a cruzar también, el Señor cerró las aguas y tuvieron gran victoria. Pero no había pasado ni nada de tiempo antes de que ellos llegaran a este lugar que después fue llamado Meriba, fue llamado Masá, que en su traducción quiere decir tentación, y también quiere decir ya lo perdí. Contienda. Meriba quiere decir contienda, porque ellos tuvieron una contienda con Dios. Ellos, no nada más fue el lugar donde ellos tuvieron incredulidad, pero también dijeron: ¿por qué Dios nos ha venido a llevar a esta situación? La situación fue muy sencilla. Ellos salieron al desierto. Ahora, la idea era cruzar el desierto y recibir la ley y entrar a la tierra prometida. Mas, sin embargo, las cosas no sucedieron como estaba. ¿Por qué? Por la incredulidad del corazón de los hijos de Dios, del pueblo de Dios. Ellos se llegaron a este lugar y encontraron que no había agua. Y en este desierto no de arena, sino desierto de piedras, de rocas, donde crecen algunos arbustos, no hay mucha sombra, tampoco hay agua. Y estando en este lugar, ellos vieron a sus hijos y al ganado que ellos tenían, sus animales, con sed. Y vinieron con Moisés y dijeron: ¿por qué nos has traído aquí si en Egipto estábamos bien? Este es nuestro primer encuentro, el encuentro que nosotros tenemos con Jesucristo. Habiendo sido nosotros liberados de esclavitud, ahora el Señor nos da vida. Esta es la primera manifestación que nosotros vemos en el encuentro con Dios. Nosotros vemos un encuentro de vida. En nuestro encuentro con el Señor Jesucristo siempre va a ser para vida. Él murió en la cruz para nuestra redención, pero nuestra redención no solamente incluía un nuevo nacimiento, sino una nueva vida, y esa vida requiere agua, y Él es el agua de vida. Él es el agua de vida, y en Él solamente se encuentra esa vida. Por eso era necesario que ellos fueran a la roca, a la peña. Y por eso el Señor le dijo a Moisés: golpea la peña, para mostrar el sacrificio de Jesús, que el sacrificio de Jesús
Fue para nuestra liberación de esclavitud, pero también para darnos vida. Este es el sacrificio del Señor para salvación. Pero no quedaron allí, sino que recorrieron el desierto. En la historia nosotros vemos que Dios le dijo a Moisés, ve y entren a la tierra prometida. Pero a Moisés le pareció bien mandar 12 espías para ver cómo era la tierra y los pueblos que estaban allí. Y escogieron uno de cada tribu. Entre ellos estaba Josué y Caleb, 2 jóvenes junto con los otros 10 jóvenes valientes y esforzados que fueron a recorrer la tierra prometida. Entonces ellos entraron a la tierra prometida y recorrieron la tierra por un tiempo, y cuando regresaron trajeron informe de lo que habían visto en la tierra. Y hablando de estas cosas dijeron, hay abundancia de comida, hay grandes bendiciones, es una tierra que es bendecida, es fértil, es abundante en todo, es preciosa, tiene montañas, no como en Egipto, sino tiene montañas, tiene ríos, tiene lagos, tiene un mar. ¿Qué tantas maravillas encontraron? Pero 10 de ellos dijeron, pero los pueblos allí son fuertes y a ellos nosotros les parecemos como langostas, como insectos. Tienen mucho poder. Y el pueblo de Dios, después de oír tantas buenas cosas, escuchó eso, y el temor, el miedo, eso se apoderó de ellos, y empezaron a hablar y a murmurar, diciéndole a Moisés, ¿por qué nos has traído aquí para meternos a un lugar donde estos pueblos matarán a nuestros hijos y se llevarán a nuestras mujeres y nos matarán a todos nosotros? ¿Por qué has hecho esto? Y levantándose Josué y Caleb dijeron, hermanos, Dios nos dio el poder para salir de Egipto, y Dios venció a Faraón. Él puede vencer a todos estos pueblos. Él es el Dios de victoria. Pero el pueblo no quiso oír a Josué y a Caleb, sino oyeron el testimonio, el informe de los otros 10. Y fueron a Moisés y querían matarle, pero Dios intervino y dijo, todo el pueblo, todo hombre morirá en el desierto. La generación de ellos, sus hijos, aquellos que dijeron, de quien dijeron que iban a ser presa fácil, ellos entrarán a la tierra prometida y ellos tomarán la tierra de la promesa, pero ninguno, excepto Josué y Caleb, entraron. Fíjense bien que Dios tampoco incluyó a Moisés en esto, sino dijo solamente Josué y Caleb. Dios sabía, Dios conocía qué iba a pasar. Pero así pasaron las cosas, y pasaron todo este tiempo, y ustedes pueden ver todas las murmuraciones que hubo. ¿Por qué no tenemos comida? Ya estamos hartos de este maná, danos carne. Y les trajo Dios todas las codornices que pudieron comer, hasta que se les salían por las narices, dice la Escritura. Dios hizo tantas y tantas cosas. Les habló, les trajo la ley. Moisés subió al monte y trajo la ley escrita por el dedo de Dios en unas piedras, en unas tablas hechas de piedra. Pero cuando bajó Moisés, encontró al pueblo cantando y haciendo danzas y alabando a un becerro hecho de oro, y se enojó y rompió las tablas, y tuvo que volver a ir Moisés al monte, y tuvo él que hacer ahora las tablas, y Dios las escribió, pero él hizo esas segundas tablas y trajo la ley de Dios, y el pueblo de Dios estuvo 40 años siendo enseñado quién es Dios. Si nosotros entendemos qué es el desierto, el tiempo de desierto, el tiempo que el Señor nos aparta,
Es un tiempo de mostrarnos quién es Dios. En el recorrido entonces en el desierto, nosotros vamos a ver que esta roca estaba de continuo con ellos. Vamos a 1 Corintios capítulo 10 y vamos a ir también al Salmo 78, pero vamos primero a 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 10 y vamos a leer solamente el versículo 4. Capítulo 10, versículo 4 dice: y todos bebieron, dice el apóstol Pablo, todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Esta roca le seguía. Si tú puedes entender que en el desierto no hay agua, y ellos necesitaban, hagamos un poco de cuentas. ¿Cuánta gente salió de Egipto? Casi 1 millón, dice, casi 1 millón de hombres. Pero también todos estos tenían mujeres e hijos. Vamos a ponerlos cerquita, solamente 1 millón de personas. Una ciudad de 100 millones de personas, ¿cuántos litros de agua ustedes creen que necesitan? Pero no estaban nada más ellos, sino también tenían a sus animales, porque salieron con cabras, con chivas, con ovejas, quizás con camellos, y todos estos animales que tienen en común, que comen y necesitan agua. Todos estos litros ya los multiplicaron. Solamente vamos a decir 1 litro por cada habitante. Entonces vamos a decir 1 litro, son 1 millón de litros de agua al día, y no nada más tomas 1 litro de agua, pero vamos a decir que es 1 litro de agua, y cada uno de los animales 1 litro de agua cada uno. Vamos a decir que cada uno de ellos tenía 5 animales, aunque tenían más, pero vamos a decir que entonces ya estamos hablando de 6 millones de litros de agua. ¿Dónde vas a llevar unas cantimploras para llevar 6 millones de litros de agua? Es imposible. ¿Y a dónde es que ellos fueron? Al desierto. ¿Y qué se caracteriza el desierto? Un lugar donde no hay agua, ¿no es verdad? Sea el desierto de arena, o sea el desierto de congelado como en Antártica, que es también un desierto, o sea el desierto de piedra, como es el desierto donde ellos estuvieron. Pero la característica principal de un desierto es: no hay agua. Ahora, en todos estos lugares hay agua, pero es escasa. Hay oasis, o sea, hay algunos lugares, hay algunos torrentes, pero son muy de vez en cuando, pero no hay agua. Entonces, ¿ya viste qué cantidad de agua se necesita cada día? Dios tuvo que proveer milagrosamente para este gran pueblo que sacó, porque hubiera sido más fácil llevarse a una familia. ¿No es cierto? Si Dios no fuera un Dios todopoderoso, entonces tendría que ver sus recursos. Entonces decía, pues en vez de sacar 1 millón de personas, nada más voy a sacar unos 40, 100, y pues yo creo que para ellos se les puedo proveer. Pero el Dios que nosotros hablamos, del Dios que nosotros creemos, en el Dios, es el Dios de los imposibles. Y este Dios de los imposibles proveyó agua y sustento para todo este gran pueblo que sacó, no por 1 día ni 2 días, sino por 40 años. ¿Quién es este Dios que después de 40 años nosotros regresamos y encontramos a un pueblo que todavía murmura? Pero antes de ir ahí, nosotros vamos al Salmo 78. Vamos al Salmo 78, versículo 15. Salmo 78, 15. Ya voy a llegar. Aquí está. 78, 15. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos.
salmos. Este es un salmo que habla de la fidelidad de Dios hacia un pueblo infiel. Lee todo ese salmo, es preciosísimo. Pero habla de las cosas que Dios dio a un pueblo que es infiel. Pero ante ellos Él se probó como un Dios fiel, como un Señor todopoderoso fiel. ¿Sí? Entonces, lo volvemos a leer. Dice, hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos. Esto es lo que dice después Pablo. Dice, esta roca lo siguió. ¿Esto qué quiere decir? Que el Señor hizo este mismo milagro a través de 40 años. Ahora, pon esto en perspectiva, porque lo que sucede en el versículo 2 en adelante del capítulo 20 del libro de Números te va a sorprender como debe de sorprendernos. Pero mientras estamos en el recorrido en el desierto, estas cosas suceden. El agua del Señor siempre está allí y sacia nuestra sed. En todo tiempo de prueba, en todo tiempo que tú pases, el Señor está contigo y el Señor provee y sacia tu sed. No te va a sacar de allí porque tú tienes que ser enseñado. Pero mientras tú estás pasando por esta prueba, sea lo que sea, el Señor te dará vida, te dará agua para que refresques tu sed. El agua es suficiente y abundante en tiempos de prueba y enseñanza de nuestro recorrido por el desierto. Y su sacrificio es suficiente y completo. No tenemos que ir a otra fuente de agua. Ellos pudieron encontrar otras aguas, pero esa no era su fuente de agua continua. Su fuente de agua continua es el agua de la peña. Pon esto en tu perspectiva. Quizás nosotros no podemos entender todo lo que está en la Escritura, porque la Escritura no es un libro de novela, no es un Julio Verne escribiendo que da todo tipo de detalles de todo lo que sucede. No, hermanos, la Biblia es un libro para que nosotros vayamos al corazón de Dios y el Señor nos muestre y nos abra todo el entendimiento que nosotros tenemos que tener. ¿De dónde iba a haber 6 millones de litros de agua diarios para un pueblo? En el desierto. Ahora, de nuevo, si yo fuera Dios, porque yo no soy ni Dios, ni tampoco soy Dios de los imposibles, yo los hubiera llevado a través de la jungla, a través de la selva. Ahí hay agua en abundancia. Y comida. Pero no, Dios los llevó a un lugar imposible, donde ni hay agua, ni hay comida. Y sin embargo comieron ellos y sus animales. Me imagino que los animales comían maná. Porque podrían haber encontrado algún tipo de hierbas ahí, pero la mayoría de las cosas que había en el desierto no eran comestibles. Entonces, de nuevo, nosotros vemos que el sacrificio de Dios de Jesús, de Cristo, es suficiente, pero también es completo. Lo cual nos lleva a nosotros, ahora sí, vayamos de nuevo al capítulo 20 del libro de Números, que es donde nosotros comenzamos al principio de esto. Entonces, Números, capítulo 20. Ya ustedes van a ver que ahí han pasado ya los 40 años, 38 años, 40 años. Se han cumplido los tiempos del recorrido y ahora es cuando comienza la última etapa para entrar a la tierra prometida. Pero varias cosas suceden este mismo año. Muere Miriam, la profetisa, la hermana de Moisés y de Aarón. Muere también Aarón en el monte y después muere Moisés. Y es Josué quien introduce al pueblo a la tierra de la promesa, a la tierra prometida. Pero para que nosotros comprendamos esta narración y lo que sucedió, voy a leer rápidamente, pero brevemente también, los primeros versículos de este capítulo. Dice: llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero,
y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés, diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto, para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, ni de higueras, ni de viñas, ni de granadas, ni aún hay agua para beber. El corazón del pueblo de Dios de nuevo se volvió murmurador después de haber recibido tanta bendición y tanta provisión por 40 años. Quiero que nosotros podamos entender que nosotros perdemos la visión y murmuramos contra Dios. Después de haber sido tan bendecidos en nuestra vida, de nuevo regresa nuestra condición de hombres fuera de fe, que han perdido la visión. Se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a la vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. ¿Que no había hecho ya Dios esto? Que tantas cosas no había hecho, pero ya el corazón de Moisés y de Aarón estaban cansados de tanta murmuración. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Pero Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis a esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, o las aguas de Meriba, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Meriba es contienda, y nosotros llegamos a un lugar donde perdemos la visión. ¿Qué dijo Dios? Estarás en el desierto, pero entrarás a poseer la tierra prometida. ¿Qué dijeron los 12 espías? Hay abundancia de comida, hay abundancia, es un lugar hermoso y precioso. Y ellos lo dijeron. Pero ¿qué dijeron en esta ocasión? El lugar donde estamos no es el lugar de la promesa. Nunca vamos a llegar allá. Pero se pierde la visión. Cuando tú pierdes la visión, entonces hay una frustración. No tienes ni aún en consideración tantas y grandes cosas que hizo Dios contigo. Desprecias todo lo aprendido en el desierto. ¿Qué aprendieron en el desierto? Que Dios es el pan de vida, porque les proveyó pan cada día. Que Dios es el agua de vida, porque les proveyó agua diariamente. Que la sombra de Dios iba sobre ellos en el día y en la noche como columna de fuego para calentarles, porque el desierto es inhóspito. Y durante las noches que ellos estaban en el campamento, la nube, la gloria de Jehová llenaba el lugar, y el lugar era cubierto. Dios estaba con ellos, Dios estuvo con ellos. Dios continuamente se mostró como el Dios de los imposibles. Pero aquí llega un lugar cuando de nuevo aprieta el zapato, de nuevo tienes una piedrita en el calzado, entonces de nuevo te olvidas de todo lo que Dios hizo por ti, pierdes la visión, desprecias lo que Dios ha hecho,
y murmuras. Y en vez de hablar a la peña, la golpeas de nuevo. ¿Qué dijo Dios? Háblale a la peña y dará su agua. Pero nosotros muchas veces vamos y le decimos al Señor, lo digo con mucho temor y respeto: Señor, ¿dónde estás? Y golpeamos al Señor con nuestra vara. Háblale al Señor, porque Él ya murió una vez y suficiente por tus pecados. Ya no es tiempo de golpear al Señor, es tiempo de hablarle al Señor. Es tiempo de hablarle al Señor. Nosotros hemos sido llamados a morar en la peña. Voy a leer dos pasajes brevemente. Primero se encuentra en el libro de Job, al final de este libro, en el capítulo 39, donde Dios está hablando con Job. Ya no es Eliú, es Dios mismo hablando con Job. Capítulo 39, versículo 27. Dice: se remonta el águila por tu mandamiento y se pone en alto su nido. Ella habita y mora en la peña, en la cumbre del peñasco de la roca. Desde allí acecha su presa y sus ojos observan desde muy lejos. Nosotros somos águilas, hermanos. Nosotros somos llamados a vivir, a morar en la peña, a habitar en estos lugares inaccesibles. Ese es nuestro lugar, el lugar que el Señor nos ha dado a nosotros sobre las alturas. Éxodo 33, versículo 22. Dice en este pasaje, que es donde habla el Señor de que su presencia estará con nosotros todos los días. Versículo 22. Y cuando pase mi gloria, le dice Dios a Moisés, yo te pondré en la hendidura de la roca, de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Y después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Es en la peña, es en la hendidura de la peña donde nosotros nos encontraremos de nuevo con el Señor. Cuando tú estés pasando tus grandes pruebas, hayas perdido la visión, hayas visto que no hay refrigerio para tu tiempo, ve de nuevo a la peña y entra en la hendidura de la peña, porque ahí se encuentra el Señor. Pero lo que el Señor quiere que tú hagas no es murmurar, sino decirle: Señor, aquí estoy, aquí es mi refugio, castillo fuerte eres tú, mi roca de esperanza, en quien confío. Cantares, y este es el último versículo que vamos a leer. Cantares capítulo 2. En el libro de Cantares capítulo 2, es el Señor quien nos está hablando a nosotros, nos está invitando a ir con Él y hablar con Él. Versículo 14 de este pasaje precioso de Cantares, dice el Señor: paloma mía, que estás en los agujeros o en la hendidura de la peña, en lo escondido de los hermosos, de los escarpados pasajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso es tu aspecto. Dios quiere, el Señor quiere que hablemos con Él. El Señor nos habla, nos llama a ir a lo secreto, porque Él quiere escuchar nuestra voz, no nuestra murmuración, no nuestra queja. Él quiere oír nuestra voz. Nos llama: paloma mía, que estás en la hendidura de la peña, en lo secreto, en lo escondido de los escarpados parajes,
Allí muéstrame tu rostro, dice el Señor, y hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso es tu aspecto. Él se encuentra en la hendidura de la peña, en lo profundo y sublime es donde está su morada, no afuera, sino dentro. Y Él oirá nuestra voz, que es dulce. No es una voz que Él quiere escuchar, de queja y de abrumación y desespero. Él quiere escuchar que estamos nosotros rendidos ante Él, que allí en nosotros encontramos nuestro refugio, que podemos ser desbaratados, aplastados, golpeados, moribundos, pero podemos ir a la hendidura de la peña. Y el Señor nos dice: paloma mía, hermoso es tu semblante. Pon tu visión no en lo que tienes ahora, ni en tu cuerpo que se destruye cada día, ni en las cosas que son pasajeras que están a tu disposición para ver, tocar y palpar, sino en lo que es sublime y perfecto, en ese cuerpo redimido que nosotros hemos sido llamados a tener, que no pasa ni enfermedad, ni sufrimiento, ni hay llanto, ni hay dolor. En ese lugar donde el Señor nos lleva, donde no necesitas ni construir, porque no hay ninguna necesidad de refugio, porque el Señor es tu refugio. No tienes que buscar ser librado del calor del sol, porque el Señor es tu luz. Un lugar donde todo es gloria, luz, alabanza continua. Esa es nuestra visión, eso es lo que el Señor tiene, no lo que estás pasando. Podemos estar pasando por muchas cosas, pero el Señor hoy nos llama a que hablemos con Él. Él quiere escuchar tu voz, amada mía, paloma mía. Y si te encuentras desnudo, desnuda, Él te cubre y te colma de joyas. Quiero que ustedes puedan leer lo que el esposo dice de la esposa cuando habla de ella. La esposa describe a su amado, pero el Señor nos describe a nosotros. Y cuando nos describe es increíble las cosas que Dios ve, aunque nosotros estemos llenos de podredumbre. Pero el Señor ve lo que está dentro de nosotros, que es su gloria, y Él quiere escuchar esa voz tuya. Señor Santo, te damos gracias, porque tú nos invitas a escuchar nuestra voz. Señor Santo, que nuestra voz sea dulce, que nuestra voz, Señor, sea agradable, que podamos nosotros entrar y encontrarte en lo secreto, donde no hay nadie más sino tú y yo, y puedas descubrir en mí la dulzura de mi voz, la alabanza y la adoración que yo traigo a ti. Deleítate, oh Señor, en mi voz, una voz que alaba a aquel que me redimió, aquel que murió por mí, aquel que dio su vida para que yo tuviera vida, que de continuo sacia mi sed y es alimento a mi vida. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Escucha nuestra voz, que es dulce. Espíritu Santo, pedimos que selles la palabra en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.